Cordial saludo, mi nombre es Natalia Hernández Ceballos y mi grupo está conformado por Edwin Cañas Largo y Ingrid Lorena Vázquez Giraldo. El día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad. Para empezar, hay que tener en cuenta que la ansiedad es un elemento principal en la psicopatología. Está presente en la mayor parte de los trastornos psicológicos y psicosomáticos. Por tal, la ansiedad es el trastorno mental más importante entre los trastornos psiquiátricos. Para tener más claridad en el tema se abordará lo siguiente: el concepto de la ansiedad, la confusión de este concepto con otros como el miedo, la fobia, la angustia y el estrés, los componentes de la ansiedad como el triple sistema de respuesta, la dicotomía entre neurosis y ansiedad y depresión y ansiedad. Los objetivos a tener en cuenta en esta exposición son manejar los principales elementos del trastorno de la ansiedad, identificar los conceptos con los cuales se puede confundir la ansiedad, entender la dicotomía entre neurosis, ansiedad y depresión, ansiedad. Para iniciar es importante tener claro el concepto de la ansiedad. Por tal, se puede decir que este se suele presentar en términos fenomenológicos, es decir, subjetivos, entendiéndose como una reacción emocional que consiste en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, acompañado de una activación o descarga del sistema nervioso autónomo. Por tal, podemos decir que la ansiedad es una combinación difusa de emociones orientadas hacia el futuro. Además de esto, la ansiedad puede ser entendida como una respuesta normal y necesaria o como una respuesta desadaptativa, identificándose como ansiedad patológica o clínica, es decir, con una manifestación excesiva, más frecuente, más intensa y más persistente en comparación con la ansiedad normal. La ansiedad es un término muy utilizado en psicología, por tal es necesario tener una distinción clara entre varios términos que suelen asemejarse. Primero pasemos a hablar sobre la ansiedad y la angustia. La ansiedad puede entenderse como el malestar e inquietud psicológica de la persona, y la angustia es el sentimiento de dificultades e inquietudes orgánicas. Entonces la distinción entre estos dos términos es que la ansiedad es un malestar psíquico y la angustia es un malestar físico. A continuación, hablaremos sobre el miedo y las fobias, ya que suele ser dos términos que se asocian o incluso llegan a algunas personas a confundir de que son iguales. Por una parte, el miedo suele entenderse como una conducta que motiva a la huida o al escape de una persona. Es una amenaza frente a un estímulo existente. Y por otra parte, la fobia se tiene presente el miedo, sin embargo, es un miedo que va más allá, es decir, llevado al extremo. Con esto claro, pasemos a hablar lo que es la ansiedad y el miedo. La diferencia se centra en que el miedo se asocia a un estímulo externo amenazante e identificable, mientras que la ansiedad es un estado emocional más difuso y sin una fuente externa de amenaza reconocible. La ansiedad y la fobia. La ansiedad es una respuesta frente a un estímulo imaginado e inexistente. Por otro lado, la fobia es un miedo irracional, el cual se lleva hasta el extremo, de un estímulo existente que la mayoría de personas catalogan como normal. Y por último, pasemos a hablar sobre la ansiedad y el estrés. El estrés se puede diferenciar en la capacidad de no tener las habilidades necesarias para afrontar una situación dada. Por otro lado, la ansiedad puede aparecer en momentos de miedo o angustias, frente a un estímulo existente o no. Por tal, se presenta en algunos casos, cuando se presenta el estrés, la ansiedad puede presentarse como Entender más a fondo los trastornos de la ansiedad es importante tener en cuenta el triple sistema de respuesta. El primero es el subjetivo cognitivo. Este se relaciona con la propia experiencia interna y la relación con la percepción y evaluación subjetiva de los estímulos. Por tal, aquí pertenecen experiencias de miedo, pánico, alarma, preocupación y pensamientos intrusivos. Así, la persona con ansiedad experimenta subjetivamente un estado emocional desagradable. El segundo a tener en cuenta es el fisiológico somático. Este se relaciona a los cambios orgánicos como incremento de las actividades en el sistema nervioso autónomo, reflejado en cambios externos como la sudoración, temblor y palidez facial, en cambios internos como la salivación, aceleración cardíaca y respiratoria. Además, es importante tener en cuenta que algunas de estas funciones corporales pueden ser controladas voluntariamente, como la agitación y respiración, y otras pueden ser involuntarias como el temblor y el vómito.
Sin embargo, la experiencia subjetiva de estos cambios son molestos y desagradables. El último a tener en cuenta de la triple respuesta son el motor conductual. Este se refiere a los aspectos observables de la conducta que implica variables en la expresión facial y movimientos, acompañado de posturas corporales relacionados a las respuestas de escape o también a la habitación. La temática sobre la neurosis y ansiedad también es un factor que debemos de tener en cuenta. A lo largo de la historia, los médicos se han encargado de identificar componentes de los estados de ansiedad. Por tal, lo que hoy entendemos como ansiedad ha sido tema de estudio en donde antes se reconocía como neurosis. Sigmund Freud, en el siglo XIX, tiene una gran influencia desarrollando el concepto de neurosis y la psicopatología de la ansiedad, afirmando que la ansiedad es una señal de peligro relacionada a la relación emocional y asimismo establece que la ansiedad constituye un componente central de la neurosis. Por tal, Freud utilizó el término de neurosis para describir los síntomas de malestar y emocionales para referirse a los procesos de defensa contra la ansiedad. Tener en cuenta es sobre la ansiedad-depresión, en donde la ansiedad tiene una gran comorbilidad con la depresión, ya que se interfieren problemas debido a su sintomatología que suelen confundirse, ya que en algunos casos se comparten. Para resolver esta problemática se asignan diagnósticos secundarios únicamente a la depresión o a la ansiedad. Clark y Watson en 1991 proponen un modelo tripartito de ansiedad-depresión, en donde hacen énfasis en tres elementos que pueden presentarse en estos trastornos. El primero es el afecto negativo, el segundo es la hiperactivación fisiológica y el tercero es la anedonia. Haciendo énfasis en esto, el primer componente es más común en ansiedad y también se puede verse en la depresión. El segundo, el de la hiperactivación, es específico de la ansiedad. Y finalmente, la anedonia, es decir, la apatía o pérdida de entusiasmo, únicamente se ve en la depresión. En conclusión sobre los trastornos de ansiedad, podemos decir que la ansiedad es uno de los principales trastornos psicológicos en donde se presenta debido a respuestas del organismo frente a situaciones estresantes o imaginarias. En algunos casos, estas respuestas pueden encajar en todo lo normal del organismo como una respuesta orgánica. Sin embargo, hay que identificar cuándo cabe entre lo normal y pasa a ser una patología. Para realizar un buen diagnóstico de la ansiedad es importante tener en cuenta o basarse en el modelo tripartito de respuesta. Los manuales diagnósticos como lo son el DSM-5 y el CIE-10. Y también poder identificar la sintomatología de ese trastorno para no recaer en un mal diagnóstico, pues se puede confundir con otras patologías. Damos por concluida nuestra presentación acerca sobre la ansiedad. Muchas gracias por su atención.